Bueno, vamos a ver lo que son los hispanistas antimexicanos. Son los que yo he detectado y luego pues podemos ahí abajo en los comentarios a ver si ustedes los consideran así. Serían cinco y sería de los menos antimexicanos a los más antimexicanos. En primer lugar, yo considero a Marcelo Gullo. Marcelo Gullo, desde mi punto de vista, utiliza el lenguaje algo fuerte cuando se trata o cuando se refiere a los aztecas. No es que yo defienda a ese pueblo, simplemente que el nivel que Gullo le da a ese pueblo, eh, pues resulta que también son nuestros ancestros, nuestros actuales ancestros mexicanos. Y eso me hace pensar que no coincide con ese hermanamiento del que hablan los hispanistas. Y es que cómo va a ser que si ofenden a, a, pues a tus ancestros, a tus bisabuelos, pues cómo, ¿dónde está ese hermanamiento? ¿Sí? Eh, Tal vez uno no estaría muy a gusto con lo que digan de alguno de tus ancestros, ¿no? Independientemente si estás o no estás eh, totalmente en desacuerdo con ellos, sino simplemente pues es una falta de respeto que otra persona esté hablando de tus ancestros como lo peor y pues tú no les hablas, no creo que te haga mucha gracia, ¿no? Además, los comentarios que ha hecho Gullo sobre los presidentes mexicanos y el anterior y la actual, bueno, de ahí en fuera creo que no hay más que criticarle a Gullo, ¿sí? Pero creo que por ahí Gullo no es no tiene mucha afinidad con los mexicanos, ¿no? Principalmente por esto de los aztecas, ¿no? El tratamiento que le da. En cuarto lugar, yo pondría o estaría Patricio Lons, otro argentino. Yo veo a Lons más españolista que hispanista, ¿sí? Y por tal motivo, eh, a la patria mexicana le hace ver como una sucursal de España. Más o menos así yo lo entiendo, ¿no? Así parece darle ese tratamiento. No es que específicamente lo diga así, pero parece, parece algo parecido. Y es que Patricio es algo necio cuando le quiere dar una opinión diferente a la suya. eh, Trata de sacar otro tema. Cuando está entrevistando, de repente hace una pregunta y la otra persona empieza a hablar y algo no le pareció y de repente corta la comunicación y habla de otro tema, ¿no? Como, bueno, vamos a hablar de este tema porque, oye, pues que yo quería hablar sobre eso. No deja hablar a veces. Entonces, no sé si sea una habilidad de un entrevistador, de un periodista, creo que es periodista, pero pues una mala habilidad pues, para dejar hablar a la gente, ¿no? Pasó con un mexicano, estaba viendo un video con un mexicano que quiere callarlo porque no le gustó lo que dijo sobre los indígenas mexicanos. Hay un video que dice México, territorio y riquezas perdidas tras la independencia, así lo nombró Patricio Lons. El comentarista habla sobre la antropofagia y Patricio dice que es salvajismo, ¿sí? Luego el invitado quiere precisar ese asunto, pero Patricio le interrumpe y dice que no se debe ser relativista. Entran en una especie de debate, ¿no? Cuando, pues, si estás invitando a alguien, pues déjalo hablar y al último a lo mejor puedes plantear que no estás de acuerdo con algunos puntos, bueno, para eso lo estás invitando, para que hable, ¿no? Entonces, ¿para qué lo interrumpes? Déjalo hablar y al último, bueno, pues, bueno, entonces para la otra busca bien a tus invitados y no, de verdad, para que den el discurso que tú quieres que digan. Entonces, si no los vas a dejar hablar, pues para que los invitas, entonces. Eh, Entonces pasa a otro tema, sin permitir al invitado precisar, ¿sí? El punto. O sea, Patricio casi le dice, te callas y hablamos de otra cosa, prácticamente. Y luego Patricio habla sobre territorio y escudos, ¿sí?
Luego le da el espacio para que conteste el entrevistado sobre esos territorios perdidos, y el entrevistado contesta al respecto, pero luego inmediatamente dice que quiere retomar el punto anterior. Es obvio, porque si no me dejas de terminarlo, déjame terminarlo, ¿no? Dice a que así como los romanos sacrificaban gente en el circo romano, eso no le quitaba la grandeza. Así los mexicas o mexicas. ¿Sí? Patricio salta casi a gritos. La cultura, dice, tenían tal o cual desarrollo, en algún momento habría caído en un acto de barbarie. Dice, eso hace que una cultura ceda ante otra que no la comete. Luego, sin dejar de hablar, dice Patricio, tenemos otro mapa más. Yo me pregunto, ¿y cuándo va a dejar hablar a su invitado? Interrumpiendo. Patricio es muy necio y poco tolerante. ¿Sí? El entrevistado habla sobre el mapa, o sea, retoma lo que quiere decir Patricio, pero insiste en el tema. ¿Sí? Es que todos los mesoamericanos hacían eso, Patricio. La cosa es que no se debe exagerar tanto su número. Dice Patricio. No. Lo que creo es que eso permitió que el cristianismo llegara. Yo me pregunto, y entonces, ¿se trata de que escuche solo a él? ¿Sí? El entrevistado dice, no me gusta meterme en eso, pero es que no era así. ¿Sí? Los americanos les dolía entregar a sus hijos, pero lo hacían. Bueno, aquí yo me pregunto, ¿quién es el que se supone de temas mesoamericanos? ¿Sí? O sea, está hablando con un supuesto experto en temas mesoamericanos. Luego él dice lo que era, ¿no? Dice Patricio, no, es que así era. Oye, pero si estás invitando un experto en temas mesoamericanos, entonces, ¿por qué ya te pones como experto tú en temas mesoamericanos, no? Si Patricio apenas sabe sobre esos pueblos, y a todos les llama aborígenes, indios, tribus, son sus palabras predilectas, ¿no? Pero ahí está Patricio replicando asuntos que él dice saber. Entonces, si tanto sabes, Patricio, ¿para qué invitas a gente, ¿sí?, que ha estudiado el tema de sus ancestros? Bueno, pues entonces mejor tú vienes a darnos toda la plática, ¿no? Lo que me parece que falta un poco de respeto a que invites eh, a alguien y no lo dejes hablar. Eh, Continúa Patricio hablando del apego que tenían los indígenas a la religión en el proceso de independencia. O sea, pasa 300 años como si los indígenas en esos 300 años fueran los mismos y tuvieran la misma cosmovisión. ¿Sí? Entonces, es un proceso de cambio también, ¿no? Los mesoamericanos no se unieron a los españoles porque quisieron liberarse de los sacrificios humanos, ¿sí? Lo hicieron por conveniencia, lo hicieron porque había cosas mejores, pero no porque ellos estuvieran mal. Como visión le decía que no estaban mal, ¿sí?, sino que vieron la posibilidad de enriquecerse más. Ese es el tema que aborda este invitado, ¿no? O sea, no era porque pensaran que estaba mal, esa era su cosmovisión, ¿sí? Era porque pensaban que podían enriquecerse más, pero no por los sacrificios humanos, porque ellos lo tenían muy asumido. Y eso no nomás eran los mexicas, eran los tlaxcaltecas. O sea, entonces decir que estaban hartos de esos sacrificios, pero si los mismos tlaxcaltecas los practicaban, ¿no? O sea, porque era su cosmovisión, era su mundo, ¿sí? Y luego dice el invitado también, Mesoamérica no estaba en decadencia, estaba en un buen momento. Eso favoreció que se creara algo tan bueno como el mundo virreinal. Entonces, esta persona dice que no estaba en decadencia como lo asumen los hispanistas. Creo que necesitamos escuchar, a lo mejor tiene su parte importante, pero no estarlo interrumpiendo y no dejarlo hablar. Pues entonces, ¿para qué lo invitas? Insisto. Esto es algo nuevo, dice, continúa el entrevistado. Algo que apenas se va descubriendo. ¿Crees esto de los sacrificios humanos también es leyenda negra hispanista? Esto de los sacrificios humanos es leyenda negra hispanista, ¿sí? Asia,
los indígenas. ¿Sí? De hecho, donde más se habla de esos sacrificios es el libro Anglosajones, los supuestos opuestos, ¿no?, al hispanismo. Bueno, son los que hablan de los sacrificios humanos, donde más se habla, ¿sí?, es lo que nos dice el invitado. Por ejemplo, hay un libro que patrocinó Poinsett, ¿sí?, que habla de esto. Entonces, ¿dónde está la leyenda negra? ¿De qué lado está la leyenda negra? Pues está hacia estas culturas prehispánicas, ¿no? Si el mismo Poinsett está promoviendo que los indígenas hacían un montón de sacrificios, esto y lo otro, bueno, pues entonces parece que Poinsett estaba al lado de los hispanistas, ¿no?, y en contra de las culturas prehispánicas. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde proviene la leyenda negra? Pues viene hacia estas culturas prehispánicas, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y cómo ves el libro de Gullo? Le pregunta Patricio al entrevistado, y el entrevistado, y dice el entrevistado, excelente, pero no es perfecto al hablar de temas mesoamericanos. Pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Pues una leyenda negra contra los aztecas, eso no va a ayudar para nada. No ayuda para nada. ¿Por qué? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Quién está? ¿Qué estatuas están en el Palacio Real de Madrid? ¿Sí? Pues es el antiguo rey de los mexicas, o emperador de los mexicas, o el Tlatoani, no sé cómo se le llame, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el reconocimiento a ese pueblo mexica, ¿sí?, que fue la base de donde surgió la Nueva España en aquel tiempo, ¿no? Porque tengo entendido que esas se instalaron allí en el siglo XVIII, ¿sí? Pues ese es un reconocimiento que ahí es el origen de estos pueblos mesoamericanos, ¿no? Él y el otro, creo que es un rey inca, algo así. Son dos. Entonces, ¿por qué están atacando tanto a los aztecas? Están haciendo una leyenda negra. Entonces, el tema es complicado porque hay que revisar muchas fuentes de arqueología, dice esta persona, el entrevistado. Pero este tema también forma parte de lo hispano, es lo que dice. Y es que el problema es que es un tema tan distinto que es difícil abordarlo. Entonces, ¿por qué esa simpleza para abordarlo de parte de Patricio León y Marcelo Gullo? Hay que tener un poco más de cuidado y apoyarse más en los que han estudiado más el tema mesoamericano, ¿sí? Pero luego le interrumpe Patricio, con esos dotes de autoridad, ¿no?, que le caracterizan. Eh, para. Los sacrificios humanos existieron y estas tierras estaban entrando en una pirámide poblacional invertida. Los españoles encontraron tribus con gente que no pasaba de los 15 o 16 años. Y así sigue hablando, ¿no?, dando cátedra a alguien que ha estudiado el tema mesoamericano, diciendo que los pueblos mesoamericanos estaban en un proceso de involución demográfica. El entrevistado dice que difiere de ese comentario. Patricio no le deja hablar, ¿verdad? Dice, espera. Difiero totalmente. Patricio, escucha lo que te estoy diciendo. Esa de autoridad, ¿no? Pero ¿quién dice eso? Dice el entrevistado, la arqueología no dice nada de esto. Luego Patricio, para desacreditarla, dice, entonces, estarías cayendo en lo indigenista. Y el entrevistado le dice, no, que no es indigenista, ¿sí? Patricio se dice que no hay que llevarse por la pasión. Bueno, yo me pregunto, entonces, Patricio, pues tú eres el que te apasionas. ¿Por qué le dices que el otro no se deje llevar por la pasión? Pues aplícatelo para ti, ¿no? Que esto requiere un análisis muy frío. Dice, bueno, ok, Patricio, pues tú eres el primero que estás apasionándote, ¿sí? Y lo está interrumpiendo. Luego justifica Patricio sus interrupciones. Que soy más viejo. Bueno, entonces vamos a justificarnos, ¿no? Por ser más viejo, yo tengo derecho a decir lo que me dé la gana y tú te calles y te escuchas.
Aunque, aunque yo no sepa nada del tema y tú sepas expertos, pero yo por la edad ya tengo autoridad, ¿sí? Por la edad. Eso me da la autoridad. Es absurdo, ¿no? La brutalidad de los romanos, dice, está mal por la brutalidad de los aztecas. En eso estoy de acuerdo, dice el entrevistado. Pero lo que no me parece es que caigamos en una leyenda negra, una leyenda de los mesoamericanos basado en una exageración, ¿sí? Luego Patricio interrumpe nuevamente para leer un comentario. El entrevistado trata de concluir diciendo que hay leyenda negra hacia los mesoamericanos y es triste porque hace que los hispanistas peleemos entre nosotros, ¿sí? Pues es lo que yo he dicho también sobre Capitán Perú. O sea, también se agarra de ahí para decir pues que los incas eran superiores. No lo dice abiertamente, pero prácticamente se deduce, ¿no? Que no, es que los incas tenían esto y tenían el otro, y allá pues eran como atrasados, ¿no? Y hacían sacrificios, pero los incas no. Los incas eran algo. Oye, pero pues entonces estás haciendo leyenda negra también, agarrándote ahí tú también, Capitán Perú, para decir que estos eran más y los otros eran menos. Los otros eran los brutales y estos no, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el hermanamiento del que hablan? Si hay hermanamiento, pues vamos a tratar de hablar con más mesura, más cuidado y evitar caer en eso de leyendas negras hacia los pueblos prehispánicos, en específico los aztecas, ¿sí? Porque repito, está puesta la estatua allá como un reconocimiento a ese pueblo azteca o mexica que era el que dominaba esa parte central, ¿sí? Porque de ahí es donde se da las demás conquistas, ¿no? Desde ahí, de ese territorio, ahí se instala la capital del virreinato de Nueva España, ¿sí? Como diciendo, bueno, estaban ellos, pero nosotros somos los continuadores. ¿Sí? Ese es el mensaje, porque en todo caso se hubieran instalado en Tlaxcala, pero no. El mensaje era, llegamos nosotros y ahora vamos a estar en el lugar de ellos ¿sí? Y los tributos van a ser ahora para el rey. Yo así lo entiendo, ¿no? Ese es el mensaje. En ese caso estaría, no sé, un señor de Tlaxcala allá en Madrid, ¿no? En el Palacio Real, ¿sí? ¿Dónde está entonces la necesidad de hacer una leyenda negra a los mexicas? Eh, dice, es triste, dice, porque los hispanistas peleamos entre nosotros. Y lo dijo ahí, porque, por ejemplo, esto no afecta a los incas. Es el comentario que hizo esta persona, ¿verdad? Aquí Patricio se queda callado, ¿sí? Entonces, Patricio, los mexicas eran salvajes, los incas no. Hay que ser equitativo, ¿no? Después de tantas correcciones, Patricio trata de hacer, y desde mi punto de vista, no le funciona nada a Patricio. En esa entrevista no le funciona nada. Pero ese es un ejemplo en lo que hace Patricio Lons, ¿sí? En tratar de interrumpe cuando no le gusta algo y luego después hace poner una especie como de autoridad, como que yo soy el que ordeno, yo soy el que mando, yo soy el que digo las cosas. Y además, cuando ya no tiene un argumento, dice, bueno, pues porque soy más viejo. Bueno, entonces, ¿cuál otro argumento vas a sacar al rato, no? Pero bueno, al final trata como de reconocer, no sé si para bien o fingido o real, ¿verdad? Eh, que ha caído en simplismo. El mismo Patricio dice, bueno, ahí dice que ha caído en simplismo, pero en todo caso piensa que España sí hizo alguna especie de liberación, así lo dice. Eh, pero no niega los aportes de los indígenas. Por ese enfoque me parece que Patricio es españolista, lo ve desde el enfoque español.
¿sí? Así lo está viendo. Entonces, eh, yo ahí, por ejemplo, es muy activo Patricio Alonso en el tema de la, de la hispanidad, pero cae demasiado en muchos ataques hacia a los mexicas y necesita también bajarle un poquito también, ¿no? Dejar hablar a la gente. Aunque tú no estés de acuerdo con él, bueno, pues déjalo, escúchalo y ya a la otra ya no lo invites, ¿sí? O borra el video, o no sé, ya, pero deja hablar a la gente, creo yo. Bueno, ese sería el cuarto. El tercero para mí, que es antimexicano, desde mi punto de vista, es Capitán Hispano o Alberto Hispanista. Ya lo he mencionado que Alberto es españolista, no es hispanista, porque se enfoca en la cultura proveniente de la península, de su patria actual. ¿Sí? Para ser hispanista me parece que el enfoque debería ser todo aquello que nos une, ¿sí? Independientemente de dónde ha sido la contribución. ¿Sí? O sea, si es proveniente de Sudamérica, de México, de Centroamérica o de Asia, donde haya sido la contribución, bueno, pues se agrega, ¿sí? No queremos apropiarnos de todo, ¿no? Tipo algunos que se quieren apropiar de todo y decir, bueno, es que esto es de nosotros lo hicimos. Pues es que eso no contribuye a nada. Cuando hay un hermanamiento se trata de que, bueno, sumar, no decir todo es mío y yo te lo di todo, ¿no? Ser el mandamás, ¿no? Insisto, Alberto resalta lo que proviene de la península y por tanto su trabajo consiste en tratar de desmentir lo que se dice en América, especialmente, especialmente en lo que dicen los mexicanos. ¿Sí? Está empecinado en hablar o responder algo de los mexicanos, ¿no? Ahora, el asunto es que se enfoca en algún comentario, ¿sí? De tantos y tan diversos que hay. Hay un montón de comentarios, pero él elige, obviamente, uno en específico. ¿Sí? Si algún mexicano habla bien, pues no lo tome en cuenta, ¿no? Toma aquel mexicano, pues, que él quiere, ¿no? A lo mejor él piensa que es una muestra representativa, ¿no? De lo que dicen los mexicanos. A lo mejor ese es el argumento de él y ya es válido, ¿no? Ujú. Ahora, el asunto es que se enfoca en algún comentario, ¿verdad? Pero es que Alberto parece que utiliza el mismo estilo de los indigenistas, de ningunear la capacidad de gestión de los habitantes americanos, ¿sí? O sea, para él es papel secundario aquello, repito, porque se enfoca solo en el aporte peninsular. ¿Por qué eh, trata a los indígenas como si fueran ahí, estuvieran ahí nada más? Llegaron los españoles y les dijeron lo que tenían que hacer y ellos estaban así calladitos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el aporte indígena? ¿Sí? Si todo lo trajeron de España y lo instalaron ahí, pues bueno, estaban así nada más como si fuera una computadora, ¿no? El que ahí está un español nomás programándolo, ¿no? Así prácticamente, ¿no? Porque no toma en cuenta el aporte indígena, Alberto, ¿no? No llegaron los españoles y hicieron todo y los copiaron idéntico, ¿no? Y bueno, sí, hay algún aporte, pero eso es secundario, no tiene ninguna relevancia, ¿no? Así parece que está viendo eh, los comentarios de Alberto, ¿no? Este, y bueno, al escucharlo parece como si los novohispanos estuvieran ahí como plantas, esperando que llegara un peninsular para moverlas, ¿no? Es incómodo para un mexicano ese tratamiento, es incómodo, ¿no? Como si la gente de ese tiempo fuera incompetente, ¿sí? Es lo que hacen los indigenistas también, ¿no? O sea, nos llegaron los españoles y, y, manipularon los antojos, ¿no? Como si los indígenas eh, hayan sido tan ingenuos y tan tontos como para dejarse manipular tan fácil, ¿no?
Prácticamente es el mensaje que está dando Alberto también. ¿Sí? Va en la misma línea indigenista, en ese aspecto específico. ¿No? Este, para nada se movía la Nueva España sin la voluntad de los peninsulares. Ese es el mensaje. ¿No? Ah, pero si una variación tiene la cultura mexicana, bueno, es que eran españoles, ¿no? Luego los comentarios de sus videos lanzando ofensas a los mexicanos. Eh, para, pero para decir que es antimexicano basta ver el video, ¿verdad? Hay que ver un video. ¿México superó a España? Así se hace la pregunta, ¿no? Claro que sí, en memes. Pues, ¿qué más antimexicano quieres, no? Eh, ahora, pudiendo ignorar, o sea, es que Alberto puede ignorar algunos comentarios, ¿no? Para hermanarnos, pero no, o sea, no ignora esos comentarios. No sé qué gana Alberto. Ganarse la simpatía de los mexicanos para nada. O sea, no se va a ganar la simpatía de los mexicanos. O tal vez es la manera de elevar el autoestima de los españoles ninguneando a los mexicanos. Hay que elevar la autoestima de los españoles ninguneando a los mexicanos. Adelante, ¿verdad? O tal vez lo que le genera son muchas vistas, ¿sí? Sin ningún propósito más que generar ingresos. A lo mejor no, ¿verdad? Pero bueno, es una posibilidad. Y así va haciendo amigos el buen Alberto, ¿no? Y uniendo la espinidad. Esa es la manera. ¿Sí? Pues esa es la manera de Alberto. Y bueno, pues yo lo veo anti-mexicano. ¿Sí? A lo mejor no del todo. A decir, dice él, no, es que yo quiero mucho a los mexicanos, pero ahí va el golpe. Porque ese sería el tercer lugar. El segundo lugar creo que en importancia para mí y también que es anti-mexicano, es lo que ya les había comentado, ¿no? Es Capitán Perú. Para mí es de ese estilo en que para nosotros ser más, ese es el mensaje, ¿no? Para nosotros ser más, ustedes deben de ser menos. Entonces, por eso yo veo, oye, pues ¿para qué atacas a los mexicas? Diciendo que eran caníbales y eran salvajes, ¿sí? Los que estamos más o menos a nivel, dice, eran los incas y no, aquellos eran salvajes. ¿Sí? O sea, ok, entonces para tú ser más, entonces tienes que hacer menos a los otros, ¿no? Ese es el mensaje. Eh, para mí los mensajes o comentarios que están de más sobre las culturas que florecieron en el actual México, por ejemplo, decir que estaban muy atrasados con respecto a los incas, ¿no? O por ejemplo, difunde partes de videos de otros divulgadores del hispanismo que dicen que los virreyes de Nueva España eran ascendidos, cuando eran ascendidos es que le estaban dando el virreinato al Perú. ¿Sí? Ah, o sea, ¿por qué esa comparación? ¿Por qué esa necesidad de compararse con el virreinato de la Nueva España, haciéndolo menos para decir que tú eres más, ¿no? Ese es el ejemplo, es lo que les digo, ¿verdad? Pero no menciona en qué etapa, ¿no? Obviamente hay etapas. En la primera etapa, bueno, pues porque a lo mejor tendría más relevancia el virreinato sudamericano, ¿no? Pero el virreinato de la Nueva España. Pero después se invirtieron los papeles, ¿sí? En el siglo XVIII fue el virreinato de la Nueva España. Porque después el Sudamérica se dividió en tres virreinatos. Eh, o sea, bueno, pues di en qué etapa, ¿verdad? Bueno, en la primera etapa, ok, está bien, la primera etapa, posiblemente, ¿no? Pero qué necesidad hay que poner ese tape, replicar esa parte de ese video y ponerla ahí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, eh, esa es la insistencia, ¿no? Yo lo veo por eso antimexicanos. O, por ejemplo, decir que el Caral, un descubrimiento arqueológico,
junto con otras regiones del mundo, es un foco civilizatorio. Y cuando el entrevistado le pregunta por Mesoamérica, ¿sí? En una entrevista le hacen las preguntas sobre Mesoamérica, no puedo negarla, pero saca alguna excusa para justificar su olvido, ¿sí? Cuando habla de los polos civilizatorios, ¿no? Ahí está Mesoamérica, según no sé qué personaje teórico ahí menciona sobre esto. Ah, y Mesoamérica? Ah, sí, pero eso fue un poquito después o algo así. Sí, ya sabemos, hombre, ya sabemos. Ese es el patrioterismo, ¿no? Del que yo menciono, del Capitán Perú. Entonces, yo puedo clasificar a Capitán Perú como un pseudo hispanista y además antimexicano, ¿sí? Porque para mí no se puede ser hispanista y antimexicano. Entonces, ni Alberto ni Capitán Perú pueden ser hispanistas si son antimexicanos, ¿sí? Ni Gullo ni Patricio Alonso se pueden llamar hispanistas si hacen leyenda negra a los aztecas, porque quieras o no, el pueblo eh, que tiene mayor población en hispanidad, o el pueblo hispano más grande, pues es México, ¿sí? Y los españoles pusieron su capital en el lugar que ocupaban los mexicas, ¿sí? Y tal, o sea, la leyenda, ¿cómo se llama? Lo que se sostiene en México, ¿verdad? Con el águila arriba de un opal devorando una serpiente, ¿sí? Es el escudo de México, pero que proviene de los mexicas, ¿sí? Entonces, para bien o para mal, bueno, ahí está la leyenda que se construyó sobre la fundación de México. Pero es que los mismos españoles, cuando hablan del Reino de México, ponen ese escudo. Pero es que también en el Palacio Real de Madrid ahí está Moctezuma, que era el rey de los mexicas o el emperador de los mexicas, ahí estaba, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacerle una leyenda negra? ¿Sí? Ahí no entiendo. Entonces, para mí, es contradictorio. Entonces, estos son para mí los, este, los hispanistas antimexicanos. Y el primer lugar, el más antimexicano de todos, lo vamos a dejar pendiente porque no sé si pasarlo o no, ¿sí? Pero por ahí pueden irlo viendo quién es el que se llama hispanista y más antimexicano de todos, ¿sí? Ahí la dejamos.